Bienvenidos a otro episodio más de Rollos Rollos de de Escalera, escalera. donde cada viernes, sea Ana Escalera o yo, Ana Escalera, les platicaremos alguna historia o acontecimiento que te dará información para echar rollo en tus reuniones del fin de semana. Así que, Comenzamos. comenzamos. Y bienvenidos a agosto. Ya es otro mes más y otra temporada. Y en esta temporada vamos a hablar de maldiciones. Y no esas que le dices a cualquier persona, sino realmente maldiciones. Maldiciones que sabemos que pueden ser o no ciertas, que vamos a averiguar si son verdaderas o no. Y qué mejor que empezar con una de las más famosas y más antiguas y que seguramente ya por el inicio de nuestro episodio y con el fondo que tenemos ahorita en este momento, entenderán de qué maldición estamos hablando. Sí, en efecto, hablaremos de Tutankamón. Ujú. Pero para esto primero quisiera hablar sobre qué son los faraones, quiénes eran estas personas, quiénes eran estos personajes y por qué tanta importancia en el Antiguo Egipto. Bueno, y pues para evitarme alguna maldición, pues aquí traigo a mi escarabajo, ¿verdad? Ok, los faraones en el Antiguo Egipto eran considerados seres casi divinos e identificados con el dios Horus. También eran reconocidos como hijos de Ra, que ya platicamos un poco en en el episodio de Ra, sobre por qué eran considerados, en qué momento y cuándo fue que no, y etc. Normalmente eran deificados en vida, o sea, ellos no eran hasta que morían, eran en vida los deificaban, eran considerados como dioses. Y tras su muerte, se creía que se fusionaban con la deidad Osiris Ujú. y adquirían la inmortalidad y una categoría divina, siendo venerados como un dios en los templos. ¿Mm? Ujú. Para conservar el cuerpo del faraón después de la muerte, se le momificaba y se le enterraba junto a todas sus pertenencias y riquezas. Se creía que de esa manera el faraón podía enfrentar el juicio final y ser recibido por los dioses en el más allá, en especial por Anubis, ¿no? Todo el mundo Ujú. sabemos que Anubis era el encargado de hacer como el peso de corazón con la pluma, ¿no? Para conservar el cuerpo del faraón después de la muerte, como ya se los había dicho, se les momificaba. Sin Ujú. embargo, se desconocía cómo era todo este proceso, cómo es que estaban dentro de las tumbas. Y a ciencia cierta no sabíamos cómo eran enterrados, hasta que se descubrió la tumba del famoso faraón, o del más famoso de los faraones, Ujú. y no precisamente por su gobierno, sino por el contenido de su tumba y por su misteriosa y supuesta maldición. Estoy hablando ni más ni menos que de Tutankamón. Entonces, ¿quién es este faraón? ¿Por qué su importancia? ¿Por qué digo que fue más famoso por la tumba que por lo que hizo? Bueno, Tutankamón asumió el poder cuando era niño, alrededor de los 9 años más o menos tenía cuando asumió el poder. Su padre era Akenatón, un faraón responsable de llevar a cabo la creencia monoteísta en el antiguo Egipto, venerando solo al dios Atón. Fue una temporada en Egipto en donde Akenatón dijo, ya no vamos a ser politeístas, ahora vamos a ser monoteístas, vamos a rendirle tributo y homenaje y fiestas solo a Atón, a Ra ya no, a Horus ya no, a Osiris ya no, o sea, solo a Atón. Entonces, pues esto causó una indignación, ¿no? Porque pues finalmente todos estaban creyendo en estos dioses, primero te los ponen y después te los quitan, ¿no? Entonces, se dice que la indignación por este cambio resultó la muerte y derrocamiento de Akenatón. Ujú. Y se creía, se pensaba,
ilusionaba que al subir a Tutankamón al poder, pues sería muchísimo más fácil de controlar la situación, pues porque era muy joven y creían que podían manipularlo fácilmente. Tutankamón reinó durante aproximadamente 10 años, entre 1332 y 1323 a.C. Fue faraón en la dinastía 18. Su reinado no fue prominente, realmente no hizo como mucho que destacara dentro de su periodo de reinado, porque pues no. Hay poco conocimiento incluso de su esposa, que era Angesenamun. ¿Qué significa? Ella vive atrás de Amón o viviendo atrás de Amón. Okay. Se casó con Tutankamón cuando ella tenía 13 años y probablemente él tenía como 8 cuando se casó con esta Angesenamun. Dejémosla como Angelita. Como Ankh. Y debido a... Hay muchas teorías que se dice que era probablemente su media hermana. Ya veis que esto de preservar la sangre y demás, pues bueno. Era tradicional. Exacto. Tutankamón murió a los 19 años. O sea, sube al poder a los 9, dura 10 años en el poder, muere a los 19 años. En 1324 a.C. Se pensaba, y había una teoría súper conspiranoica, que decía que lo habían mandado matar, que lo habían asesinado. Sin embargo, hay investigaciones recientes en su ADN que se encontró que no fue así, sino que la razón de la muerte de Tutankamón fue un parásito transmitido por mosquitos que causan la malaria. Si han visto este nuevo documental en Netflix que habla sobre el descubrimiento en Saqqara, se darán cuenta que sí hubo malaria, se desconocía que existía la malaria en Egipto, pero sí. Y con este estudio que se le hizo a Tutankamón, indica que contrajo muchas infecciones a partir de la malaria. Como les decía, hasta hace poco se pensaba que había sido un asesinato el motivo de su muerte, pero gracias a estas pruebas sugieren que fueron también, además de lo de la malaria, defectos de nacimiento. Porque tenía ciertos defectos el pobre hombre, ¿no? Porque es por lo mismo de la relación entre familias. Entre familias, exactamente, porque el mismo estudio de ADN se arrojó que en su árbol genealógico él fue producto de su padre y una tía. Probablemente su tía debe haber sido hermana de su papá y entonces se metió con la hermana y entonces tuvieron a Tutankamón y entonces pues este pobre joven, porque realmente fue joven, tuvo varios problemas crónicos y deformidades. Pues porque incesto, ¿verdad? Todos sabemos que cuando hay un incesto, pues la combinación de la sangre familia, esto genera, ¿no? De hecho decían que caminaba como chueco, ¿no? Que tenía una pierna... Exactamente, se dice que caminaba con bastón, o sea, no podía dejar de caminar sin el bastón y que probablemente sufrió epilepsia. O sea... Sí, de hecho en su tumba encontraron muchos bastones, ¿no? Bastones. Que se pensaba que eran como cetros, pero pues no, más bien era el bastón de Tutankamón. Exactamente, era a causa de esa deformidad, ¿no? Y también dicen que tenía un paladar ligeramente hendido y una columna curva. O sea, para pronto, un poco jodido el asunto. Estaba jodido, muy jodido. Pobrecito, porque en verdad, aparte imagínate, estar bajo la sombra de un papá al cual lo consideran un tirano y que a ti te van a querer manipular y mover con los hilitos y resulta que también está súper jodido de todo a todo, pues sí está difícil, ¿no? Causaba lástima. Exacto, entonces pues bueno. El faraón Tutankamón es probablemente la figura más famosa de la historia del antiguo Egipto, y no precisamente por su reinado, como ya lo había comentado, sino porque el descubrimiento de su tumba fue el descubrimiento de una tumba intacta en el Valle de los Reyes. Todas las otras tumbas habían sido saqueadas, entonces habían encontrado muy pocas cosas dentro de una tumba, no se sabía cómo era la estructura de una tumba completa, etc. En el caso de Tutankamón, la encuentran completamente intacta. Sí habían roto los sellos de la entrada, pero no habían logrado entrar más allá de... De hecho, estaba con todo el ajuar, ¿no? Con todo el ajuar y más.
¿no? Y de hecho, el arqueólogo el que la encontró fue Howard Carter, y además trajo consigo una famosa y misteriosa maldición. Es que es esto por lo que lo ha llevado a ser el más famoso de Egipto, cuando realmente pues no figuró el señor, bueno, el joven, pero figura por este descubrimiento. Que además, ahorita que decías eso de que antes existía la creencia, la leyenda o la conspiración, ¿no? De que lo habían matado porque la Ajá. tumba estaba hecha a prisa, ¿no? Tan a prisa que inclusive cuando la sellaron, ¿no? Las paredes estaban prácticamente todavía recién pintadas, ¿no? Estaban sin secar, ¿no? Ujú. Por lo que mucho de lo que todavía uno puede ir a este panteón, ¿no? A esta tumba de Tutankamón, ¿no? Y se puede ver que de hecho en las pinturas tienen como pequeños puntitos negros, que de hecho aquí en las Creo que imágenes estos, ¿no? se pueden ver, ajá, Ujú. que esos son los pequeños microbios, son como las bacterias. Entonces, sí se creía por eso, o sí se podía reafirmar con eso la teoría, ¿no? De que por Ah, eso no es te me que... Ah, adelantes, no, sí, sí, sí. no te me Aunque adelantes, también yo tengo porque otra por ahí. Yo también tengo no otra te por me ahí. Ajá. adelantes, porque Platícame. antes de entrar a esta supuesta o real maldición, Ujú, digo, supuesta porque es como muy controversial, ¿no? O ujú, sea, se han buscado mil y una explicaciones científicas y que aún se sigue pensando en ella como algo misterioso y real. O sea, por mucho que ujú, se ha comprobado esto que nos dices de las bacterias, que lo vamos a tocar ujú, más adelante, y de todas estas cuestiones que lo envuelven este misterio, pues también se dice, ok, hay un comprobante científico, pero también es como misterioso, pero también es como, pero así, ¿no? Entonces ujú, es por eso que es muy controversial. Pero antes de tocar lo que es la misteriosa supuesta maldición, entre comillas, ¿quién es Howard Carter? O ujú. sea, ¿quién fue el que hizo tan famoso a Tutankamón? Porque además de esto, él hizo famoso a Tutankamón, pero Tutankamón no hizo famoso a Howard Carter. Howard Carter era arqueólogo y egiptólogo, nacido el 9 de mayo de 1874 en Kensington, Londres. Ujú. Su padre era John Carter y era un reconocido artista especializado en la representación de animales. Y su Que madre, ajá, paréntesis, no era el John Carter de la película, era no, otro John Carter. no, no, John Carter. Y su madre era Martha Joy Sands y era hija de un constructor muy importante en su natal, ¿no? Kensington. Howard Carter fue el menor de una familia de 11 hermanos y hermanas, o sea, fue el menor, eran 10 y él era el onceavo, ¿no? Durante su adolescencia se interesó por el antiguo Egipto y destacó por su destreza en el dibujo. En 1891, con tan solo 17 años, fue enviado a Egipto por parte de la Egypt Exploration Foundation, ¿qué tal, con el propósito de copiar los jeroglíficos y las decoraciones de un grupo de tumbas del Imperio Medio en el Ujú, sitio arqueológico de Hassan. Carter aprendió gradualmente la profesión de arqueólogo, o sea, no se especializó desde un inicio, sino más bien fue llamado a Egipto para copiar los jeroglíficos porque era muy diestro dibujando y es ahí donde empieza a conocer como ya más a fondo la parte egipcia. A partir de 1899 inició su carrera en el Servicio de Antigüedades Egipcias, donde fue inspector en jefe de las antigüedades del Alto Egipcio, pero renunció en 1905 y en 1909 comenzó a trabajar en la necrópolis tebana para Lord Carnarvon. no, Carnarvon. Por eso, Carnarvon. Ujú, Narbon. ujú. Ajá. Me cuesta Carnarvon. trabajo porque tiene una R antes de la Ujú, V, pero así es, Carnarvon. Carnarvon. Ujú, Este señor, bueno, pues era su mecenas, ¿no? Era la persona que le financiaba todas las excavaciones. Y en ujú, los primeros años de sus excavaciones, Carter descubrió 5 tumbas reales, 3 de ellas asociadas con los faraones Montutep, ujú, Amenofis I y Tutmosis IV, ujú, y 2 vinculadas a la reina Hatshepsut, porque recordemos que la reina Hatshepsut, ojalá podamos hacer un rollo sobre ella, porque es ujú. muy interesante su historia, porque no se le conoce una tumba, sino varias por toda la red de cuestiones conspiranoicas en su contra. Entonces, pues bueno, 2 vinculadas a la reina Hatshepsut, que por cierto, por ahí leí un artículo que Ujú. podría haber no de Hatshepsut, sino de Nefertiti,
algo con acá este señor, ¿A como que ahí poco? hay una conexión. Entonces, bueno, ya saldrá en Ok. los próximos meses. Te los dejo para que ahí lo investiguen porque está muy interesante. Ahora que hicieron los trabajos de remodelación Ujú. con COVID, los obviamente dijeron aprovechamos, cerramos y entonces hacemos los trabajos de Tenemos tiempo. remodelación. Tiene algo ahí, turbio. Ujú, El 5 de noviembre de 1922, a 4 metros de la tumba de Ramsés II, ujú, se descubrieron los restos de una escalera que adentraba en la roca. Se dice que fue ujú, como un accidente, que uno de estos, de sus compinches, como ujú, que tropezó con algo ujú. y dijo como que aquí puede haber algo, rascó y wow, una escalera, ¿no? Y se adentraba en la roca esta escalera, entonces pues, al iniciar la excavación se descubrió que los sellos habían sido rotos por saqueadores, entonces dijeron, bueno, otra tumba más saqueada, pero es una tumba, ¿no? Yo Finalmente. tengo otros datos, pero bueno. A ver, dime. Según yo, le Ajá. habían dicho a Howard Carter que no iba a encontrar ya nada, Ah, sí, porque ya en este Valle de los Muertos ya habían excavado y de reexcavado los y todo. reyes. De los Reyes, perdón. Ya había excavado y excavado mucha gente, ya Ujú. habían mandado infinidad de personas que pues ya no encontraban nada, ¿no? Y él, si no mal recuerdo, fue el que implementó esta idea de poner agua, de aventar agua, ¿no? Como para derretir Como, un poco la arena, ¿no? Bueno, moverla. como para hacer pequeñas especies de caminos con el agua, ¿no? Y donde el agua se estancaba o se hundía, ¿no? Y se desaparecía, era porque probablemente abajo estaba alguna tumba. Entonces, así fue como él tuvo la fortuna de alguna otra forma poder encontrar esta tumba de Sí, Tutankamón. aparte, la cuestión fue que la encontraron justo debajo de donde tenían las cosas sus ayudantes. O sea, Ujú. estaban estas famosas como campañitas o Como como sus, carpas. ajá, esas carpitas, y Ujú, entonces tropezó este señor y dijo, bueno, que esta piedra aquí no estaba, ujú, entonces empezaron a escarbar y por fin encontraron. Pero sí, sí es muy cierto, se le negaba que, o sea, decían, ya no vas a encontrar más, ya está, aquí está Ramsés, aquí está fulanito, aquí ya, ya no más, pero resulta que sí encontró. ujú. Y el 24 de noviembre de 1922 lograron excavar en su totalidad la escalera y en el acceso que encontraron decía el nombre de Tutankamón. Ujú. 2 días más tarde, Carnarvon, su hija, y el ayudante Arthur Callender realizaron una pequeña abertura en la esquina superior izquierda y con la luz de una vela, Carter pudo vislumbrar los tesoros dorados y de marfil. Se dice que no tenían acceso total al principio, o sea, encontraron la tumba, sí vieron que era de Tutankamón, pero les dijeron, no la pueden abrir todavía, ¿no? O sea, aguanten. Pero ellos hicieron como pequeña incisión, así, bueno, vamos a ver, entonces se asoman. Y se dice que cuando Carnarvon le preguntó que si podía ver algo a través de esa hendidura alumbrada por la vela, Carter le contestó, sí, puedo ver cosas maravillosas. Entonces es como una frase célebre que se le da a Carter después de haber podido vislumbrar esto. Pero como les decía, no podían entrar a, a, pues a investigar qué es lo que había dentro porque hasta el 27 de noviembre de ese mismo año ya pudieron entrar ya en su totalidad, ya que tenían que o era necesaria la presencia de un oficial del Departamento de Antigüedades Egipcias. Pues porque burocracia, ¿verdad? O sea, ya sabes Ahí, que, ahí también tengo yo otros datos. a ver, coméntanos esos datos, Según complementemos. lo que yo investigo, bueno, lo que yo sé de esta historia, ¿no? Uh -huh, Es que sí, no les permitieron la entrada porque se supone que en Egipto, hasta la fecha, ¿no? uh Si tú -huh, encuentras algo o si tú llegaras a entrar a alguna tumba, lo que sea que te encuentres del antiguo Egipto, ¿no? Eh, tiene que haber una persona representante del gobierno, ¿no? Y de la arqueología en Egipto para poder dar fe y legalidad de que ese artefacto o lo que hayas encontrado es de Egipto y que aparte no incumpla con la línea temporal histórica de Egipto. Pero, según yo sé, o bueno, según lo que yo investigué, estos güeyes sí se lograron meter a la tumba antes del permiso, ¿no? Violaron los sellos, se metieron, ¿no? uh -huh.
Se llevaron algunas cosas, porque de hecho sí mencionaban que creo que la hija de Howard o de Carnarvon Carnarvon. es, se habían llevado algunos objetos. No, obviamente no grandes, no nada, pero sí pequeños objetos que significaban para ellos algo importante, ¿no? Que a lo Ujú. mejor tenía algún símbolo, que a lo mejor era algo de oro, O que o que a lo simplemente me mejor, gustó, ¿no? ajá, algo representativo. Y pues fue así como de, bueno, ya cada quien se llevó lo que quería, volvieron a cerrar y volvieron a sellar la cueva digo, la cueva, la tumba, ¿no? Ujú. Y que eso incluso aún más reforzó la teoría de que sí, efectivamente había una maldición. Pero ahorita seguimos con eso. Sí, bueno, finalmente creo que todas las investigaciones, e incluso también aquí en el país, tiene que dar Ujú, fe y legalidad a alguien de ujú, que se descubrió eso. ujú, Y eso es lo que estaban esperando, ¿no? Finalmente la llegada de alguien. Sí se dice que, como dicen las malas lenguas, que sí lograron entrar o violar algunos sellos, pero también dicen que no, que nada más fue como una hendidura. ujú, Igual los sellos de la entrada fueron violados y a lo mejor dijeron, ay, los violaron los saqueadores, así cuando ujú, estábamos, ya llegamos, ya estaba así, ujú, ¿no? Pero bueno, finalmente no la inspeccionaron ni la investigaron hasta que llegó este señor ujú, el Departamento de Antigüedades Egipcias. Y entonces ya dentro de esta tumba, que fue una majestuosa tumba, porque se encontraron joyas, armas, vasijas, muebles, carros, ujú, divanes, tronos, altares, etcétera. O sea, mil cosas que en ninguna tumba habían encontrado. O sea, en ujú, ninguna. ujú. Porque pues habían sido saqueadas, ¿no? Y en esta estaba completamente sellada, entonces nadie la había tocado. También te pone a pensar el por qué no la habían saqueado, ¿no? O sea, también ahí puede entrar un poco esa maldición, ¿no? De que alguien leyó, entendió y dijo, no entro, Ahí puede ser. tengo otros datos también. Ujú. Según lo que yo sé, y ahí entraría con mi teoría de lo de la tumba, es que sí la habían visto varias personas, sí se tenía conocimiento de que ahí había una tumba, ¿no? Como la de Ramsés, Ujú. pero no se había entrado porque era muy pequeña. No era de estos tamaños. Bueno, entre comillas. No, no, bueno, o sea, comparándola con Sí, con la de otras, Ramsés, la de Seth y la no de era ni Amenhotep. siquiera, era del tamaño de una tumba de un faraón. Entonces, recordemos que también, o sea, los faraones sí eran los que tenían las tumbas, pero también había mercaderes y cosas que, Sí, personas que tenían, eran de mucho dinero, que o también, religiosos. y que también mandaban a hacer sus propias tumbas. Entonces, era como de, pues está aquí, a lo mejor pago mucha lana, pero no creo que sea alguien importante. Ujú. Porque de hecho, bueno, ya llegarás a eso y ahorita ya también lo mencionaré, pero esta maldición tiene una derivante, que ahorita ya la La platicaremos, ¿no? tocaremos. Supongo. Ok. Ajá. Pero bueno, finalmente todo esto que tenía dentro hizo pensar que si este faraón no era tan importante, si este faraón no tenía como la importancia de Ramsés o la importancia de Ujú, Seti primero, y tenía todo este ajuar, o sea, ujú. carros, divanes, Tronos. tronos, Ujú, imagínate cómo estarían las tumbas de Seti primero, de Ramsés segundo, de Amenofis tercero, por darte unos nombres. ¿No? O sea, si pequeña o mediana tenía esta majestuosidad, ¿cómo hubiera estado la de Ramsés? ¿Cómo hubiera estado la de Nofis, ¿no? O sea, qué magnitud de joyas, carros, todo sí, debieron de haber tenido. a eso me refería yo con que no era muy grande, ¿no? O Sí, sea, pero imagínate, si tenía eso, sí tenía un gran ajuar y sí estaba grande la tumba, pero vaya, no a la forma, ¿no? De un Ramsés, ¿no? Que ok, no encontraron nada, sí, pero la tumba era enorme, o sea, el espacio era pero magnífico, ¿no? imagínate si no hubiera sido saqueada todo lo que hubieran encontrado en ella, Ujú, ¿no? claro. También dentro de todas estas majestuosidades se encontraron que había estancias anexas y dentro Ujú, de una de ellas estaba flanqueada por dos estatuas de Tutankamón, ujú, una puerta sellada, que ujú, era la que conducía a la cámara del sarcófago. La tumba se encontraba intacta y albergaba más de 5.000 objetos. ujú, O sea, realmente era algo impresionante.
Y de hecho te digo que en el artículo que leí sobre lo de Nefertiti se habla sobre una cámara secreta precisamente que está como contigua a la tumba de Tutankamón. Entonces, bueno, ya sabremos un poco más en los próximos meses, yo creo, o días. Lo más excepcional de esta cámara fueron las 4 capillas funerarias que había, de las cuales en la cuarta era en donde se encontraban encajonados 3 sarcófagos, uno dentro del otro. Se me figuró como de estas matrushkas, así que sacas la grande y luego sacas una mediana y una chiquita, así, tres sarcófagos, ¿no? Uno dentro del otro. Al romper los sellos y abrir el último sarcófago, hasta el último, por fin pudieron contemplar al cadáver momificado del faraón, con el rostro cubierto con una mascarilla de oro, que era su retrato, era el retrato del difunto con incrustaciones de piedras de colores y sobre su cuerpo vendado había numerosas joyas. Entonces, igual, ¿no? O sea, increíble cómo lo encontraron. Era tanta la abundancia de obras y piezas encontradas que se tardaron 10 años en ser catalogadas y trasladadas al Museo Egipcio del Cairo. Bueno, el antiguo Museo Egipcio del Cairo, porque ahora ya hay uno nuevo, ¿verdad? Ya lo sabemos, ya lo vimos. Ya lo platicamos. Ya lo platicamos, entonces se tardaron 10 años. O sea, imagínense cantidad enorme de cosas, ¿no? El descubrimiento sirvió también para esclarecer numerosos aspectos de la tradición funeraria que se desconocían por culpa de los saqueadores, además de ser considerado un acontecimiento de orden mundial, ¿no? O sea, y que dio paso a una leyenda sobre una supuesta maldición por profanar esa tumba. O sea, gracias a esto pudimos enterarnos cómo era que los enterraban, cómo era que los tenían, cómo eran los ajuares, cómo era todo, porque gracias a él, que estaba completa, la tumba, pudimos entender cómo era este mundo, pues, de la muerte para los egipcios. Y que además, ahorita que mencionabas todo lo del ajuar, recuerdo haber visto en algún documental de, no me acuerdo si era National Geographic, creo, que es de las tumbas, ¿no?, que menos piezas expuestas están. La mayoría de las piezas que están expuestas, porque van a decir, ay, sí, güey, pues todas las que hay en los museos, sí, o sea, sí, pero están las más representativas, o sea, las máscaras mortuorias, los frascos, féretros, creo, también los frascos los de los frascos órganos. también, y alguna que otra estatuilla, pero hay tanta cantidad de cosas de nada más esta tumba, ¿no?, que prácticamente están hasta incluso sin numeración sin numeración de catálogo, ¿no? Porque son muchísimas, ¿no? Hay desde ruedas, hay trineos, hay el palo 1, el palo 2, el palo cóncavo. Es que son 5,000, ¿no? O sea, es muchísimo, ¿no? O sea, y no estoy diciendo que de las más tumbas no hayan encontrado cosas, porque también se encontraron cosas. Muchas. Pero de esta es la que más controversia ha causado, porque todo el mundo dice, bueno, pues sáquenlo, ¿no? Saquen las cosas, pero es que ese día que yo vi el documental, de verdad, o sea, yo creo que debe ser como una bodega, así, repleta, ajá, y cosas que ni siquiera te Y imaginas. también es lógico que no la saquen, no fue un faraón representativo, o sea, dijeras tú, tienes todo eso de Ramsés, sácalo, o sea, es Ramsés. El problema es que Tutankamón no fue alguien que realmente marcara la historia de Egipto, se la marcó por esta supuesta, entre comillas, maldición, pero nada más, o sea, no hay algo que digas, ay, Tutankamón construyó el obelisco. No, o sea, realmente no generó mucho, ¿no? Como su papá a lo mejor, ¿no? O como su sucesor, pero finalmente él no. Así es. Pero bueno. Y que además hay un detalle ahí, bueno, ya más acabo esa curiosidad, y ya te dejo seguir, que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en todas las imágenes tienen una barbita, ¿no?, que indicaba la hombría del faraón, ¿no? Él no tenía, ¿no? Tutankamón no tenía ni barba Pues es ni que nada. estaba bien chiquito. Entonces, ahí es esta imagen, ¿no?, de que la máscara mortuoria tiene su piochita, ¿no?, dorada, ¿no?, con azul, que es como la más representativa, ¿no?, que está así esta cosa. Se dice que se la pusieron, ¿no?, o sea, que fue implementada posterior a, ¿no?, porque de repente alguien dijo, ya quedó bien chingona la máscara de este güey, ¿no?, ahí está, ¿no?, póngansela.
y que algún, algún güey de ahí dijo, ¿y que no tenía barba? O sea, ¿no era masculino? No, pues no, güey, pues De pónsela, hecho, porque también si no, hubo un tiempo que había una supuesta creencia de que era mujer, ¿no? Que no era hombre, ujú. sino que era Ah, mujer. es que eso es lo que entra con lo de la tumba, porque la tumba tiene, como te vuelvo a repetir, como decían que estaba recién pintada, ¿no? Hay una pared en la que se alcanzan a ver que están como sobrepuestos algunos jeroglíficos. Mm. Entiéndase por sobrepuestos que resanaron, vaya, ¿no? Ujú. Así Sí, como me de, equivoqué. ajá, así como de, Corrector. ay, ya me equivoqué, ya la cagué, ¿no? Y que las máscaras mortuorias e inclusive muchos de los rasgos del sarcófago, ¿no? Ujú. Son muy femeninos, porque esta tumba estaba hecha para alguien, una tía, un prima, una Incluso a lo sobrina o mejor su algo, esposa, ¿no? o Ujú. hasta de su esposa, ¿no? Y no era la de él, porque las de los faraones, volvemos a repetir, eran tumbas muy Muy grandes, grandes. ¿no? Entonces, que fue así como de, pues ya se murió este cabrón, pues mételo ahí, ¿no? ¿Para qué lo vamos a dejar Sí, aquí? porque Mételo de ahí. hecho eso es lo que pasó y lo vimos en los rollitos, ¿no? O sea, Ujú, con los saqueadores cambiaban las tumbas, ujú, cambiaban los cuerpos y resulta ujú, que en el cuerpo, en el sarcófago de un sacerdote resultó una mujer, ¿no? Entonces, bueno, se decía, también había ahí una supuesta idea de que podía haber sido una mujer y no ujú. un hombre, ¿no? Porque aparte sus rasgos eran muy, pues Muy todavía de femeninos. niño, o sea, de Ujú, 19 años, todavía ujú, estaba muy pequeño, ¿no? ujú. Pero Pero bueno, bueno, dale, dale, síguele, síguele, ¿qué es síguele una derecho. maldición? ¿Qué es Ajá. una maldición? ¿Y por qué se dice que al abrir esta tumba en específico trajo consigo la maldición del faraón, que así se le Ujú, conoce? Bueno, la maldición es la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas que en virtud del poder mágico del lenguaje logra que ese deseo se cumpla. ujú, Ajá. Las maldiciones tienen un papel destacado en las creencias populares de muchos pueblos, como supersticiones, así como en sus mitos y leyendas. La maldición del faraón es la creencia de que todo aquel que profane la tumba de un faraón morirá en poco tiempo. ujú, Se cree que todas las tumbas de los faraones tenían maldiciones, ujú, escritas obviamente, ¿no? Advirtiendo a aquellos que las leyeran que no entraran. La maldición de Tutankamón es la más famosa, pese a que a muchos autores, incluido el mismo Howard Carter, la niegan. O sea, Howard Carter la negaba. Y ahí voy a ahorita a explicar un poco sobre esa maldición y les voy a contar una anécdota que yo tuve y entonces ahorita se las cuento. Mucho se dice de ese famoso sello de arcilla cuya inscripción decía: la muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón. Se dice que en la entrada de la tumba aparecía esta inscripción, ¿ok? Pero, ¿cómo es que surgió la idea de la maldición? ¿Cómo es que, así nada más porque sí? No, debió de haber sido por alguna razón. La maldición nació pocas semanas después de abrir la tumba del faraón. Todo comenzó con la muerte de Lord Carnarvon, el encargado de costear las excavaciones de Carter y cuya salud no era la mejor. Lord Carnarvon había sufrido años antes un accidente de coche y, entre otras cosas, le había afectado los pulmones. Por eso vivía en Egipto, porque el clima seco le ayudaba a su salud. 4 meses después de abrir la tumba, fue picado por un mosquito, aparentemente en el mismo lugar en donde Tutankamón tenía una herida, es decir, en una mejilla. ujú. Pero el piquete en sí no era grave, sino que al afeitarse se cortó y esta picadura se le infectó y le derivó una septicemia que se extendió por todo el cuerpo. ¿Okay? Pero eso no fue todo. La neumonía, que es una infección pulmonar, también atacó mortalmente a Lord Carnarvon y le provocó la muerte el 5 de abril de 1923. La leyenda cuenta que a la hora en que murió Lord Carnarvon, su perra Susie en Londres aulló y también cayó fulminada. De igual forma, se cuenta que esa noche en el Cairo hubo un apagón que dejó en completa oscuridad la ciudad, pero después de unos momentos regresó la luz. En ambos eventos, el de la muerte de su perrita y el apagón, no hay una constancia documentada. O sea, es así como de que, y fíjate que entonces se murió la perrita. O sea, como del dicho, pero realmente no hay algo que lo documente. Pero cuando Carnarvon murió,
todos los periódicos comenzaron a atribuir su muerte a esa maldición de la momia. Para 1935 se contaba que ya había entre 21 a 30 personas muertas de las que entraron a la tumba. Al deceso de Carnarvon se sumaron la de su hermano Audrey Herbert y del radiólogo Archibald Douglas Reid, quien se dice que iba a examinar los restos del faraón. Hay como ciertas cuestiones raras con este señor, porque hay versiones que dicen que sí lo analizó de forma con los como era radiólogo, y otros que dicen que ni siquiera llegó a la tumba, sino que él era el que lo iba a revisar. Entonces también ahí hay como, ¿qué? Pero bueno. Las coincidencias provocaron todo tipo de especulaciones y datos. Incluso llegaron a asegurar que del grupo de 58 personas que habían entrado a la tumba, al menos 15 habían perdido la vida en los siguientes 5 años. Este número de víctimas solo era de quienes estaban asociadas a la excavación, sino también se mencionaban personas que habían visitado la tumba. O sea, no solamente era de yo estuve ahí el primer día, sino de que ya después que, mira, ven, te invito, ven, la ves, entras y mueres, ¿no? De hecho, lo que les iba a comentar y lo que les iba a contar que a mí me sucedió, no recuerdo, estaba yo creo que en la secundaria, vi un documental, una historia, algo sobre la tumba de Tutankamón, estoy muy segura que era un video en donde te contaban precisamente esa maldición. Y de hecho se veía en la entrada este famoso sello donde decía, según esta inscripción, de que quien osara o entrar, ¿verdad?, iba a morir. Y en ese documental me acuerdo muy claro que decían que había muerto Lord Carnarvon, que era la persona que había ayudado a esto, la hija, que se había muerto el perico, que se había muerto el perro y que se había muerto incluso Howard Carter. O sea, pero que habían sido así seguiditos, ¿no? Pero algunas muertes pueden ser coincidencia. Eso fue lo que yo vi, me acuerdo perfectamente bien. Pero algunas muertes pueden haber sido como de coincidencia, ¿no? Otras son más difíciles de explicar, pero pues bueno, por ejemplo, los 2 medios hermanos de Carnarvon murieron poco después de visitar la tumba. Ellos no estaban en el inicio, pero la visitaron en julio de 1923. Y también hubo un príncipe, el príncipe Ali Kamel Fahmy Bey, fue asesinado a tiros por su esposa, después de haber visitado la tumba. El jefe del servicio de antigüedades también murió en un accidente de tráfico poco después de firmar el contrato para la exposición itinerante en la década de 1970, Tesoros de Tutankamón. O sea, ya mucho tiempo después, años después, él firma este contrato para la exposición y muere en un accidente de tráfico, ¿no? Entonces, incluso el mismo Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, se declaró creyente de la maldición de la momia. O sea, realmente sí fue pues algo que generó mucha controversia. O sea, fue la muerte de este señor casi unos meses después de abrir la tumba. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? De ahí yo tengo la parte científica. A ver si no es lo mismo que traigo yo. A ver. Ajá. Primero, no solamente se murió un curador del museo, se murieron 2. Ok. Uno que fue el que firmó el como tratado, ¿no? de que se recibían las piezas y del que traspasaba las piezas de la tumba al museo. Ahora, murió en un accidente de tráfico. En el Cairo no es tan difícil que eso llegue a pasar, porque manejan derechito y rapidito nada más. Entonces ahí se podría decir que se rompe esa parte de la maldición, porque si revisan la tasa de accidentes en Egipto y en el Cairo particularmente, es muy alta en accidentes automovilísticos. Y para eso tengo otra prueba, ¿no? El segundo curador del museo, que fue el que sacó a exposición todas las piezas que conocemos, también se murió en un accidente de carro saliendo del museo, que tampoco tiene gran ciencia. ¿Por qué? Porque aparte está hablando del museo, ¿no? Exactamente. Y porque obviamente el Cairo es muy peligroso en cuestión de Sí, de hecho, si ven el documental del Saqqara, se ve ahí las motitos como para y los carros, o sea, sí se ve como muy... Entonces, eso no tiene mucha correlación con la maldición. Vuelvo a repetir, sálganse ustedes a caminar al periférico a las 2 de la mañana y se los va a llevar un carro a hecha madre, ¿no? Ahora, lo de la maldición que tú decías,
Yo también lo recuerdo. Y yo lo recuerdo que era una nota del periódico. Sí, aparece, bueno, en el documental ponen las Ajá. notas. Ajá. Y entonces me di a la tarea de buscarla y traducirla textualmente lo que decía la del periódico, Ok, no la que supuestamente rondaba en la tumba. ok. Y digo supuestamente porque, ok, Bueno, pero antes de que nos digas eso, déjame termino esta parte de lo que traigo de las muertes. de la, no, de la Ah, muerte de Carnarvon, en ujú, específico, y ya ok, entramos con eso precisamente échale. del texto. Ujú, Bueno, como ya decimos, han tratado de explicar qué onda con estas coincidencias, teorías, etcétera. Pero de ujú, alguna manera científica, como tú lo habías mencionado, al estar sellada más de 3000 años, las ujú, condiciones al interior de la tumba pues favorecieron la reproducción de distintas clases de bacterias y ujú, hongos, que era lo que tú nos decías, ¿no? ujú, Y que pudieron desarrollar, obviamente, una mayor virulencia ujú, tras un largo periodo almacenados no solo en las paredes, sino en el ujú, sarcófago al abrirlo, ¿no? Se podría tratar de microorganismos que difícilmente podrían causar algún daño a una persona en condiciones sanas. Pero el problema de salud que tenía Carnarvon, pues obviamente apuntaban a que ese microorganismo o ese hongo, porque específicamente es un hongo llamado Aspergillus, Aspergillus. ajá, podía haberle provocado la muerte, ¿no? Además de que Ujú, obviamente no solo en esa tumba, se han encontrado en muchas tumbas una gran variedad de este hongo y de bacterias como los estafilococos, sustancias tóxicas como el amoníaco, o sea que realmente en altas concentraciones alguien que está enfermo o que no está completamente sano, pues sí, vale, ¿no? O sea, te truena. Eso podría esclarecer un poco la muerte de Carnarvon, los, las bacterias, los hongos, estas cuestiones. Pero las otras casi 30 muertes fueron falsas. No murieron todas esas personas, solo murieron 8 de los individuos que ujú, estaban ahí dentro en un periodo de 12 años y ni ujú, siquiera de manera inmediata a la apertura de la tumba, o sea, no fue inmediato, ujú, fueron 12 años. De hecho, te digo que incluso se hablaba sobre la muerte de Howard Carter, quien se mantuvo escéptico durante el resto de su vida, que culminó 17 años después de a causa de la enfermedad de Hodgkin. Hodgkin. Entonces es por lo que murió, ¿no? Y pues finalmente hubiera sido a él al que le hubiera dado la maldición de forma directa porque aparte de que abrió la tumba, aparte de que él estudió, aparte de que él estuvo en contacto directo con esto, él le causó daño a la tumba, él le causó daño al faraón, ¿no? Él dañó el cuerpo y además Ujú, intentó robarse cosas. No ujú, solamente fue dañarle, dice que como el cuerpo ya estaba como muy pegado a la tumba por las resinas con las que lo habían momificado, pues entonces obviamente para poderlo liberar lo tuvo que cortar. O sea, el señor, lo cortó. Le cortó los brazos, las piernas y le quitaron la cabeza con la hermosa máscara dorada aún adherida, porque pues, estaba adherida por las resinas, ¿no? Entonces él, según ocultó el daño, pues metiéndolo en una bandeja con arena, madera, usó resina para volverlo a pegar, aquí no pasó nada, miren cómo está bien bonito, pero hasta que Harry Burton hizo fotografías momia. a la momia, pues, se vio la magnitud del daño que le hizo Carter. Ujú, Fue hasta 1968 que R.H. Harrison examinó el cuerpo con una máquina de rayos X y reveló que sí, había muchísimo daño en el cuerpo. Entonces, pues se tenía que caer en él la maldición, o sea, él era directamente afectado porque pues él había cortado todo, había ujú. destazado prácticamente al faraón, ¿no? Pero pues no cayó sobre él, o a lo mejor sí, con esa enfermedad que le dio, no lo sé. Ahora sí, continuamos entonces con ese artículo del periódico que tú encontraste. Bueno, antes de caer en lo del periódico, ¿no? También tengo la parte científica o teórica de lo que pasó. Sí, efectivamente eran aspergilos y otros organismos patógenos, ¿no? Pero habrá que decir que no es solamente por la parte de, ay, bueno, porque estaba enfermo Carnarvon, pues ya se murió. No, porque de hecho, mucho de esto que tú inhalas al entrar
te puede o no hacer efecto hasta cierto tiempo. Esté sano o no esté sano. Ahora, ¿por qué sucedió tan rápido en esta persona Carnarvon? Bueno, porque según lo que yo estuve investigando de su historial médico, él sí efectivamente padecía de una neumonía o pudo haber tenido neumonía cuando visitó el Cairo, en el tiempo en el que se abrió La tumba. la tumba. Y bueno, tendría más sentido todo, ¿no? Cuando tuvo este piquete de Picadura, mosco, Ajá. ¿no? Que le ocasionó septicemia. Que la septicemia, bueno, que si te infecte una herida, pero Ajá. todo esto relacionado a que el señor le habían medicado con una cierta medicina que le había bajado ¿cómo se dice? ¿La cortisona? No. Ay. Ajá. Recordemos que eran 1923, ¿no? Lo que todo se curaba con mercurio o con cosas bien raras, ¿no? Entonces, muchos de los medicamentos que le habían dado para la neumonía o para el problema que había tenido del accidente, le habían reducido las defensas enormemente. Entonces, obviamente la septicemia sumada a esta neumonía, más el las hongo, más las bacterias, más todo lo que olió. Exactamente, fue lo que causaron que se muriera tan Sí, tan estrepitosamente. rápido. Ahora, lo del perro, que decían que estaba en Inglaterra, bueno, eso también es mentira, porque decían que el perro algunas veces iba y se paseaba por por las ruinas donde estaban ellos trabajando. Cuando estaban desenterrando cosas, pasaba por ahí el perro. Entonces, ahí también puede hacer que el perro estuviera contagiado, ¿no? Con algún aspergilo o cualquier cosa, y obviamente terminara matando al perro también. Sumado a que probablemente, bueno, pues, se juntaba con el dueño, la neumonía, etcétera, etcétera. Es más O que sea, no entendible. estaba en Londres, estaba en su, o sea, con él. Exactamente. Ahora, habrá que decir que, ya me acordé, inmunodepresión, estaba inmunodeprimido su cuerpo por los medicamentos que le habían dado. Esa era la palabra que estaba buscando, perdón. Y bueno, ahora sí que estaba. ¿El artículo? Sí, el artículo. Bueno, me di la tarea de buscar el artículo original. Me encontré dos. Uno que estaba, creo que en francés o en egipcio o algo extraño, no recuerdo en qué, y la verdad me dio mucha flojera traducirlo, pero el que estaba en inglés, que era el oficial del Lord Carnarvon, al que le habían vendido la exclusiva del descubrimiento, decía lo siguiente, o sea, este era el título que le habían puesto a la maldición: la muerte vendrá con alas raudas a aquellos que osen perturbar la paz del rey, que ya es muy distinto a la que tú habías dicho. Bueno, ahora, eso decían que estaba, y lo pongo así. O sea, ese fue el título que le pusieron al periódico, a la nota. Ajá. Pero ahí voy, espera. Y eso es lo que el periódico había dicho, que estaba tallado en la tumba. A lo que el buen Howard Carter dijo, pues si estaba yo nunca lo vi, y mis ayudantes tampoco, ¿no? Y pues si estaba ahí, seguramente lo tuvimos que haber visto, ¿no? Y nunca, en ningún lado, y si tú vas todavía a la tumba, porque sigue abierta y sigue en exhibición y todo, bueno, ahí no está hay... cerrada por remodelación. Sí, bueno, me refiero, o sea, sigue todavía abierta al público, ¿no? No hay una sola leyenda, ni una sola maldición escrita en ningún lado, ni en ninguna puerta, ni en ningún marco, ni en ningún nada. Ningún sello, ni nada. Nada. Porque de hecho la foto del periódico ponía un sello, que era como un nudo, ¿no? Como una especie como de cordón, que era supuestamente lo que violaba la maldición, ¿no? Si tú rompías ese nudo, se violaba la maldición y automáticamente le caía a todos los que habían ido. Ahora, ¿por qué habían puesto esta maldición? Bueno, porque se dice que en algunas tumbas que ya se habían encontrado previas, sí había maldiciones. Ahí sí había escritos en piedra y lodo prácticamente, ¿no?
talladas en los marcos de las puertas que daban hacia la entrada de las tumbas, ya fuera directamente a las tumbas o a las entradas principales de las tumbas. Entonces, de ahí surgió la famosísima frase de que había una maldición, pero nunca, 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 nunca se encontró nada en la Tutankamón. Ahora, habrá que decir que muchas de estas maldiciones que se pusieron era porque de alguna u otra forma Egipto ya no quería que hubiera gente saqueando las tumbas, o sea, que ya no hubiera gente explorando cosas que se podían robar, que etcétera, etcétera, Y etcétera. como para meterles miedo para que dejaran las tumbas en paz, ¿no? Exactamente. Y que además recordemos que los antiguos egipcios, los que entraban a saquear, sí creían en esas maldiciones y sí creían, ¿no? En que un dios te podría castigar o que te podría caer una maldición a ti y a tu familia por andarte metiendo a una tumba. Porque incluso muchas de las tumbas, cuando las encontraban, no estaba ni siquiera violada la entrada. Y decían, ah, cabrón, ¿cómo se metieron? Bueno, lo que hacían era que se metían por otro lado, ¿no? Y en lugar de entrar por la puerta principal, hacían agujeros en la piedra Ajá. caliza o en la piedra y se metían por ahí sacaban todo. Entonces, ellos sí creían en esa maldición. Entonces, por eso ellos no entraban directamente por la A puerta. la puerta. Eh, ellos entraban por otros lados. Entonces, se respetaba la maldición. Ya si te robabas algo, una nubis o algo que te cayera la maldición, ya era distinto, ¿no? Pero obviamente es muy diferente, ¿no? El que un periódico inglés te dijera, hay una maldición, ¿no? A que realmente en el lugar estuviera, Sí, porque claro. nunca se encontró nada. Sí, porque Ahora, finalmente nunca se vio que hubiera algo realmente, o sea, no, no lo mencionan. lo que sí es un hecho, y está comprobado, es que esta tumba particularmente se está acabando muy rápido o se está deteriorando demasiado rápido porque evidentemente, como no estaba seco, como no es una tumba muy grande, como no es una tumba que esté ventilada, porque sí, algunas tumbas estaban ventiladas, ¿no? Y cuando hablo de ventilación no me refiero a ventiladores ni nada, sino me refiero a ventilación en cuestión de que obviamente la misma piedra respiraba, ¿no? En esta no. Entonces, esos hongos que yo dije hace rato, ¿no? Que están aquí, bueno, acá, ¿no? Crecen y al momento de que están creciendo se vuelven más tóxicos. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes van a la tumba de Tutankamón, está el sarcófago, uno de piedra, porque estaba en uno de piedra donde lo recargaban y ahí estaba todo el ajuar. Lo que está en las paredes ya no puedes acercarte más porque ya estás muy cercano al contagio con esos hongos. Además de que también hay que decir que el oxígeno, ¿no? Que nosotros exhalamos, nuestro sudor, el vapor, etcétera, se vuelve ácido, ¿no? Para estas Y pinturas maltrata y maltrata la pintura y le das de comer al a la hongo. bacteria. Es lo que pasa con Ahora, los libros, ¿no? O sea, las restauradoras de libros precisamente tienen uh-huh, que, se enferman mucho de las vías uh-huh. respiratorias porque están en contacto con hongos precisamente Y que son eso, desconocidos para nosotros actualmente. O sea, no es que y sean eso desconocidos, sino que se reproducen de una forma que no conocemos porque son hongos antiguos. Y eso también tiene que ver con los que se murieron posterior a, Claro. porque muchos van a decir, bueno, y los que se murieron posterior a, porque se murieron, ¿no? Bueno, porque al momento de que tú te robas algo, tú te robas un libro, tú te robas una piedra, tú te robas una máscara o algún objeto, contiene esos mismos aspergilos o esos mismos bacterias. O algo que sea, o sea, realmente no se Entonces, conocen al 100, ¿no? si tú te llevas una pieza a tu casa, ¿no? Vas a decir, ah, pues mira, ya está bien chingón, aquí tengo mi Anubis, ¿no? Súper bonito. Sí, pero ese Anubis tiene bacterias. Entonces, muchos de los que murieron posterior a, porque sí, la maldición, si existiera, no cayó a los días, cayó a los años posteriores, ¿no? Entonces, obviamente, ya no estás en el mismo contagio, pero sigues teniendo la pieza o sigues teniendo la ropa que ocupaste ese día, ¿no? Entonces, obviamente, la bacteria se queda ahí y poco a poco te va matando. Es algo como lo que dicen de que si alguien muere y lo revives en ese tiempo, se vuelve a morir porque ya el aire es diferente al que él ¿Mm? estaba acostumbrado a respirar cuando estaba vivo, porque ya Ujú, cambió, el aire es diferente, las pinturas son ujú. diferentes, las texturas son diferentes, el material con el que se hacen los libros, las pinturas, lo que sea, es diferente en todas las épocas. Entonces,
tienen generación de hongos, quieras o no. El amarillo de las hojas en los libros son hongos que van descomponiendo la hoja. Y esa es otra cosa también que pasaba mucho con Egipto, porque en Egipto recordemos que se delineaban, se maquillaban, todo el maquillaje, señoritas, señoras, que ustedes conocen, proviene de Egipto. Ujú. Las egipcias eran muy dadas a utilizar cualquier cosa que les vendieran, ¿no? Para poderse maquillar. No, El y no solo ellas, delineado. también ellos también se Ujú. delineaban los ojos. A lo que voy es que no recuerdo alguna historia, no sé si fue César, el que llegó a Egipto a Ajá, conocer a esta, la Cleo. a Cleopatra, ¿no? Y decía que se sorprendía porque las mujeres eran muy blancas, a pesar de que tenían una piel morena por el sol, ¿no? Oh, sorpresa, señor, no es que fueran blancas, lo que pasa es que tenían la cara llena de químicos, como mercurio, como plomo, ¿no? Que hacía que, pues, obviamente se les aclarara la piel. Amoníaco, ¿no? Creo que en la época victoriana se ponían amoníaco para blanquearse la cara. Y todavía en la época victoriana ocupaban muchas de estas técnicas, ¿no? De maquillaje egipcio, por lo que muchas mujeres quedaban muy blancas de la cara, ¿no? Y algunas hasta parecían muertas, ¿no? Pero pues era porque se estaban intoxicando a sí mismas. Entonces, Ujú. súmale todos los aspergilos que existían dentro de la tumba, más los químicos que pudiera tener el cuerpo de años y años de pintarse los ojos con sabrá Dios qué, ¿no? Obviamente también O de comer sabe Dios qué también. incrementa, ¿no? La situación de decir, ay, güey, está fuerte el pedo, ¿no? Entonces, Exactamente. es por eso. Y pues bueno, finalmente, maldición o no maldición, Ujú. ahí está, como todos los temas que tocamos en rollos, traemos la parte de la investigación, la parte de lo probable, lo no probable, y cada quien decide si cree o no cree, y sobre todo si Ahora, decide creer en maldición o no, ¿no? paréntesis. De que hay una maldición, debe de haber alguna maldición. No, Claro, yo creo no, que no no, sea como que gratis, ¿no? no con Tutankamón, sino en general en Egipto, ¿no? Porque, por ejemplo, está la famosísima maldición de Tutankamón, pero también está la maldición de Egipto, ¿no? Los que grabaron la momia dicen que sufrieron enfermedades, que sufrieron gripes súper raras, ¿no? Y esto se vino a confirmar con Tom Cruise, que hizo el último de La Momia. ¿Te acuerdas que hizo la última película de La Momia? No me acuerdo. Ajá. Salió hace como unos 5 o 6 años de ¿Tom Tom Cruise. Cruise? Ajá, en La Momia. Solo me Bueno, acuerdo de Brendan Fraser. no, Brendan Fraser también, y ahí está su maldición también. Pero bueno, el punto es, ¿no? Que no solamente son con películas, sino también con series que no fueron famosas o películas que no fueron famosas que se rodaron en Egipto. Por ejemplo, hay una que era, se llamaba creo que la Faraona o el Faraón, algo así, que se grabó en Egipto. Y se murieron varias personas de esa película. Entonces, maldición o no, enfermedad o no, antigüedad o no, tierra o no, también uno como turista cuando va a Egipto llega a sufrir el mal del faraón, que es una gripe súper Espantoso. cabrona, muy cabrona, Bueno, y los que vienen a México les da la la maldición de venganza de la Moctezuma, venganza de Moctezuma, que es una diarrea de aquellas. pero es por Entonces, picante. pero pues es la maldición de Moctezuma también, o sea, es la venganza de Moctezuma. Ujú. Entonces, Pero pues bueno, bueno, ustedes son libres de creerlo o no. Nos gustaría saber su pensar, lo que ustedes crean, lo que ustedes consideren que es. Y pues bueno, ¿qué más decir ante eso, no? ¿Algo más que quieras tú aportar? este azul es artificial y está hecho con un químico. Si ven ese azul, Como el azul este azul, maya, como el este azul azul maya. no es natural. Este azul es radioactivo, de hecho. Tiene altas concentraciones radiactivas. Pero bueno, ellos creían en ese azul y pues son felices, ¿no? En fin. Es como el azul maya. Ujú, sí, sí. Entonces, pero bueno, Sí, no. tengo ahora sí saludos a Blue Games. Gracias por desearnos suerte con nuestro canal. Muchas gracias, saludos a ti. Masai Samal sigue mandándonos mensajitos, ya nos sigue en Facebook. Gracias, Masai Samal. Este, ¿Qué más? Tenemos a Javi Escalera. Gracias, primo, por darle el Primate, like. Gracias, gracias. primo. Te queremos.
Patito Ramos, El Anónimo, que son fieles seguidores, Isabel Cerón, Alejandro Moreno, Anne Banderas, que comparte todos nuestros proyectos, igual que Elsa Saavedra, siempre comparten todos, mil gracias, las amamos, síganos apoyando, tenemos igual nuevos seguidores, ya llegamos a 60 suscripciones en el canal de YouTube, sigan compartiendo por favor para que podamos seguir teniendo más. Muchos internacionales, ya Colombia también se unió por ahí. Saludos, amiga. Gracias, Olga. Y bueno, y a mi amigo Miguel Arismendi. Gracias, amigo, te quiero. Que nos escriban si tienen algún tema. Ya cumplimos con algunos. Sí, el por de favor. Efecto Mandela, ya está otros por ahí que ya vienen en camino. Les estamos cubriendo poquito a poquito, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ya también tenemos ahí algunos otros pendientillos que nos mandaron. Ya lo estamos checando. Ya los estamos revisando, entonces estamos en contacto con ustedes, sigan compartiendo, sigan haciendo que esta comunidad rollera crezca. Y pues bueno, esperamos que todo este contenido les esté gustando y que este agosto de maldiciones o temporada de maldiciones vienen muchas cosas también interesantes, así que esperamos que les guste. Y si ven este azul, aléjense. Está muy bien, ¿no? Yo lo quería en mis uñas, se ve como bueno. Significa peligro. Y si van a Egipto a entrar a la tumba de Tutankamón, pues llévense cubrebocas, a ti que ahorita está de moda, entonces pues mejor. A lo mejor no entren, porque se está echando a perder muy rápido. Ya no Ay, yo quiero entrar, pero bueno, cuídense mejor mucho. entren a otros, hay otros mejores ahí que no son tan conocidos. Luego les paso los nombres. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.